Eh, Quiero entonces, bueno, el día de hoy la idea es manejar varios objetos espaciales para que organicemos los insumos que van a ser el input del modelo de nicho en Wallace. ¿Listo? Para eso vamos a ver algunas herramientas o alguna forma de manejar archivos espaciales en R de forma pues muy cómoda para poder pues operar. Entonces cargamos los paquetes que tienen ahí, que son paquetes eh, todos de librerías espaciales. Instalen estos que aparecen ahí con el numeral, que es para que visualicemos de forma sencilla unos PCAs. La idea es como mostrarles las funciones que hacen este tipo de gráficos y ya que ustedes las exploren después y puedan pues encontrar más formas de plotear de mejor clase. Entonces, para empezar, vamos a ubicar el directorio donde tenemos las capas de Worklim, unas capas espaciales, unos stack, unos raster, unas capas raster de las capas de Worklim, que son pues eh, diferentes pues medidas ambientales, medidas, y son capas que son interpolaciones de todo el mundo, de humedad, precipitación, los cuartiles más mojados, más húmedos, los cuartiles más secos, ¿cierto? Aquí les presento esta función, listFiles. Pues para mí es muy útil porque te muestra la lista de archivos que hay en una carpeta en particular y ya con eso entonces podemos seleccionar un archivo de esta lista, de este vector LF que es el listFile, ¿cierto? Y aplicarle una función, entonces ya voy a tener el raster cargado si es uno solo. Y si todos los rasters que yo tengo ahí son como las hojas de un cuaderno cuadriculado, o sea, tienen la misma extensión, son de igual tamaño y sus cuadrículas están repartidas de la misma manera, es decir, tienen la misma resolución, vamos a poder cargarlas en un stack. ¿Listo? Que un stack es un objeto espacial con la misma extensión, que agrupa capas con la misma extensión y la misma resolución. Entonces, si revisamos el stack, vamos a encontrar que estas son las dimensiones del stack, el número de celdas del stack, la resolución y el número de capas que tiene. Los stacks pueden ser indexados como una lista. Entonces, si yo llamo a WorldClean 1, recuerden que las listas se indexan con doble corchete, él me va a mostrar el primer objeto de esa lista de WorldClean. Bueno, ahí ya tenemos un stack cargado. Vamos a, bueno, yo me devuelvo en mi carpeta porque tengo los rasters en una carpetica aparte para poder hacer sencillo lo de cargar ese stack. Y cargo aquí el shape de Colombia y un shape de bioregiones de Morrone que vamos a utilizar más adelante para indexar un shape que tiene muchas características. A veces los shapes están agrupados en diferentes formas, por ejemplo, el de Colombia, vereda, municipio, departamento, Villa Colombia, ¿cierto? O regiones, andina, amazónica. Y todo esto se puede indexar porque son columnas en ese shape que nos dan ese tipo de atributos. Entonces, ya teniendo cargados estos archivos, noten acá que cuando cargo el de Colombia, la idea es que cuando carguen archivos espaciales siempre revisen el sistema de referencia de coordenadas. En este caso vemos que solo dos de los objetos espaciales tienen el mismo sistema de referencia de coordenadas y hay otro que tiene un sistema de coordenadas diferente, un archivo shape. Juli nos mostró ayer la vez pasada una función para cambiar el sistema de referencia de coordenadas de rasters. Aquí les muestro una función para cambiar el sistema de referencia de coordenadas de los shapes. Es bastante útil, ¿sí? Porque pues, de forma directa puedes adherirle o poner aquí entre comillas el datum, que es básicamente la forma de la fórmula que da la forma que le asigna a la esfera terrestre para calcular las celdas. Entonces, si yo pongo el resultado de uno de estos
de esta función, pues no tengo que ponerlo entre comillas, pero si lo estoy poniendo crudo, debo ponerlo entre comillas. Bueno, entonces ahí ya transformamos a Colombia. Nos quedó ya col OK, que si miramos entonces tiene el sistema de referencia de coordenadas en WGS84, que es como la más usada en la mayoría de tablas. Bueno, otra cosa que queremos hacer es simplificar nuestros rasters. Muchas veces queremos hacer operaciones, pero estamos operando un raster gigantesco. En este caso, las capas de Workline que aparecen acá son la capa de todo el mundo, pero no necesitamos todo eso, solo necesitamos a Colombia. Entonces aparece esta función, la función crop. También es muy útil para manipular objetos espaciales porque me permite coger un archivo raster y cortarlo a la extensión de un shape o de otro objeto espacial. Yo también puedo poner aquí un raster y me va a cortar el raster que ponga primero por esa extensión. Entonces, si vemos ya aquí con este plot cómo queda, ya se ve chiquito, triste y vacío el pobre mapa, pero noten que ya me muestra pues solo la porción de Colombia, que obedece a la extensión que tiene este shape que acabamos de organizar, que vale hacer la aclaración, si no tuviese el mismo sistema de referencia de coordenadas, no hubiésemos podido hacerlo. Otra cosa genial es que los stacks se pueden operar como si fueran un solo raster. Entonces yo puedo coger todas las 19 hojas de rasters y aplicarles el crop para dejar las 19 hojas iguales, sin tener que hacerlo una por una. Estas son las versatilidades que nos ofrece ese tipo de objeto. Entonces él ahí nos va a cortar. Ta, 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 ta. Un momentito. Nos va a cortar. Listo. Ahí nos cortó. Nos cortó la vaina. Este error que sale acá es porque mi PC tiene la hora desconfigurada y pues al organizarlo no puse Bogotá como tal, sino escribí malo, en fin, pero tiene pues organizado la zona horaria. ¿No? A ustedes no les debe de salir ese error. Bueno, una vez transformado y cortado, pues ya no necesitamos más a Workline, que es el stack grandotote que nos guarda las capas de todo el mundo. Entonces, la recomendación es básicamente si tenemos objetos espaciales que no necesitamos y pesan mucho, pues con RM, con Remove, los podemos sacar y así no vamos a ocupar memoria RAM para que no se nos frite el PC en el caso de los que tenemos de nuevo cafeteras como computador. Entonces, bueno, cargamos la base de datos de Aves, que es la que hemos venido trabajando. Aquí vamos a ver los nombres de las columnas. ¿Esto para qué? Para buscar las columnas que queremos. Y entonces yo quiero seleccionar de esta base de datos las especies que tengan un número determinado de registros para poder correr el modelo de forma rápida. No quiero que sean muy pocos para que no me corran, ni tampoco muchos para que explote el computador. Para este ejemplo que vamos a correr, entonces le pido con el tapply que ya aprendimos a manejar que me diga cuántos registros hay por especie, ¿cierto? Con la función length, contándome las especies e indexándomelo por las mismas especies, ¿cierto? Que me cuente cuántos hay de cada uno. La salida de este objeto es un array que me dice cuántos registros hay por especie. Bueno, esta es otra maromita chévere del Witch y es que me permite decir entonces cuáles tienen más de 20 registros y menos de 50.
Entonces, de esta forma, yo indexo en ambos lados, en una sola línea. Aquí ya tengo entonces las especies que están entre esos datos. El número que ven ahí no representa el número de registros, sino la posición de esa especie en la tabla. Ahora, si yo aquí ya indexo esa posición de la especie en la tabla, entre el valor del tapply que había calculado antes, ya obtengo el número de especies que tienen entre 20 y 50 datos. Bueno, acá ya le digo que me diga los uniques, a cuáles son esas especies. Y voy a seleccionar 4. Muy dedocráticamente yo seleccioné estas 4 para que sigamos corriendo los análisis que vamos a hacer, extraer, pues organizarle las coordenadas, extraer información de los raster, extraer información de los shapes y posteriormente correr el modelito para una de ellas. Entonces acá con el which, listo, nuevamente selecciono ya de la tabla database las especies que son iguales a mi vector, ¿cierto? Y le pido que me dé solo estas columnas. Listo, la 17, la 18, la 20, de la 21 a la 34. Bien, veamos entonces qué fue lo que me dejó. Entonces extraje pues las medidas morfológicas, la especie y la latitud y la longitud necesarias para los siguientes procesos que vamos a hacer. Bueno, entonces la idea acá es procesar y ordenar los datos en una lista y que cada objeto de la lista sea una especie. ¿Listo? Porque la idea es correr modelos por especie, entonces tenemos que agrupar la información según las unidades en las que vamos a trabajar. Entonces acá vuelven a aparecer los bucles que habíamos trabajado la vez pasada. Si tienen alguna duda sobre ellos, pues nos escriben e intentamos solucionarla. Entonces, este bucle de acá va a operar para las 4 especies que nosotros tenemos, ¿cierto? La longitud de este objeto para 4 especies. Y quiero entonces que primero me seleccione cada una de las especies. Si yo llamo a SPI, ¿cierto? SPI, le pregunto, ¿y quién es I? Y me dice que es el objeto número 4. Como yo ya corrí esto ensayándolo, entonces me quedo en el último objeto. Pero básicamente lo que hace es eso. Pasa siendo I1, siendo I2, siendo I3, siendo I4 y me va seleccionando entonces una tabla por especie. Entonces, en la parte de acá hay un proceso anidado un poquito largo, pero lo que busca es que yo necesito de las especies que seleccioné los datos que tienen coordenada, porque vamos a retiro, me volví chino, miren, retiro los NAs de las coordenadas. Entonces, al aplicar este lapply, yo le digo que se fije en cada una de las tablas que ya separamos, en todas las filas, en la columna 1 y 2, que respecta a las coordenadas. Con el margen 2 le digo que aplique la función a esas 2 columnas y la función es naomit, que me quite los NAs. Y ya pues lo anido de forma tal que al final tenga yo un data frame como salida. Bueno, voy a ponerlo a correr mientras, eso corre rápido, pero mientras les converso, para que sigamos mirando. Entonces, este bucle necesita de algo en particular y es que a veces una especie no nos cumple las condiciones que tenemos o lo que necesitamos. Por ejemplo, todas son NAs, las coordenadas, entonces me va a quedar un objeto vacío que al aplicar, digamos, esta
al aplicar esta función coordinates, por ejemplo, si encuentra un objeto vacío va a parar y nuestro bucle nunca va a correr. Entonces, ahí cobra gran utilidad el condicional next. Entonces, le decimos que si la dimensión de nuestras coordenadas, el primer objeto de nuestra dimensión, cabe decir que la función dim demuestra el número de filas y el número de columnas de cada objeto. En este caso, como accord SP lo transformo al final, entonces ya no es un objeto al que se lo puede aplicar, ¿cierto? SP aquí, al aplicársele coordinates, deja de ser una tabla, entonces ya no aplica este proceso para él dentro del bucle, pero si le pedimos pues una tabla cualquiera, él ya me dice que el primer objeto de o sea, si el número de filas es igual a 0, continúe. Entonces, con este next, deja el espacio en la lista y sigue con el objeto iésimo que continúa. Entonces, es bastante útil utilizar este next, y el else ya es para que haga pues el resto del proceso. Uy, ahí cometí un error. Me arrastré algo, listo. Bueno. Entonces, a veces el else no es necesario ponerlo, pero digamos que especificar bien qué hace si esto no pasa es muy útil. Bueno, en esta parte de acá, entonces lo que estamos haciendo es volver nuestro objeto core SP un Spatial Points Data Frame. Core SP 1. ¿Sí? Es un objeto espacial de puntos. O sea, que si yo, digamos, a ese mapa se los quisiera poner, como nos enseñó Juli la clase pasada, le puedo poner plot de core SP1, add true, y pues me plotearía esos puntos dentro del mapa. ¿Listo? Bueno. Es para poderlo hacer de forma así directa. Fíjense en que estos Spatial Point Data Frames tiene un CRS asignado, ¿sí? Un sistema de referencia de coordenadas asignado. No lo hace por defecto. Aquí está la línea en la que se lo asigna. Muchas veces cuando volvemos listas de coordenadas o de Spatial Point Data Frames, se nos pasa por alto asignarle el sistema de referencia de coordenadas, y eso repercute en que nuestros cálculos van a quedar mal hechos, o R nos dice, ese punto me cayó en la Antártida, no invente, aquí eso no cae en Colombia. Entonces es importante siempre fijarle el sistema de referencia de coordenadas a los objetos y no dejarlo perder, porque a veces hacemos procesos, se nos pierden y uno ya no sabe en qué cuadrícula estaba eso. Entonces es una recomendación asignárselo siempre. Bueno, ya teniendo eso, una forma sencilla de explorar entonces ya los datos que nos generan chats. Ok, nada de preguntas. Ya teniendo pues la información que podemos extraer de los rasters que estamos manejando, vamos a hacer lo mismo, un buclecito sencillo para podérselo aplicar a nuestros 4 objetos consecutivamente. En este caso vamos a generar un extract del stack y de cada uno de nuestros Spatial Points Data Frame. Y cada una de esas salidas le vamos a calcular un análisis de componentes principales para intentar visualizar un poco cómo responden nuestras coordenadas a las variables ambientales. En fin, es algo que en ecología o con cualquier otra variable continua lo pueden aplicar y es de forma muy sencilla. La entrada de esto es una matriz, o y la salida del extract. Y otra cosa chévere es que cuando yo le hago un extract a un raster, cuando le hago un extract a un stack, es decir, a un cuaderno en este caso de 19 hojas,
lo hace para cada una y la salida es una matriz en donde tengo los valores de cada una de las coordenadas para cada una de esas capas. Si les pudieron cargar, espero bien, los paquetes del principio, por ahí me puse a revisar algunos chéveres para plotear información de PCAs. Voy a mostrar algunos de ellos. Entonces acá me muestran, por ejemplo, que el componente principal 1 me explica el 68% de la variabilidad de los datos, el 2 el 27, el 2,4 y así sucesivamente. Acabo de decir que estos componentes principales están dados por la combinación entre variables, pero por lo general hay una de ellas que digamos que se apersona o jala la relación con mayor fuerza. Esta función nos permite ver quién es esa variable ambiental que nos está jalando más esa relación. En este caso es bio12 para la especie 1, que preguntemos quién es la especie 1, y Aglaectis cupripenis, Colinibri, es la especie 1, y vemos que bio12 es la variable que más explica la variable, pues la dispersión pues, de los valores de sus coordenadas, y bio12 es la precipitación anual. ¿Listo? Es una especie de bosque húmedo tropical. Perdón, de bosque andino. Es una especie de bosque andino. Bueno, devolviéndome a donde estaba. Hay otras formas de poder plotear esa información. Una es esta autoplot. Con más argumentos le pueden poner colorcitos, otras vainas. Aquí vemos cómo se dispersan o se disponen los puntos que representan pues el PCA. Otra es este bplot, que va generando los ejes y también los componentes principales. Y bueno, preguntas hasta ahí del extract del stack o del bucle o de algo, ¿no? Listo. Como todo va súper claro. Y entonces ya llegamos a la otra parte que quería mostrarles, es el indexar un shape. ¿Listo? Los shapes es chévere indexar. Eso era el último bucle. Error in SDX, missing values X. Ok, a ver. Missing values en X es que quizás uno de los objetos de entrada está vacío. Revisa que tu objeto corre SPP, corre SPP esté completo, porque al parecer puede ser algo de que no sé, se te olvidó una línea o algo así y no corre, entonces la lista puede estar vacía y no corre esta parte. A ver, ¿del resto más personas tuvieron ese error o no? Ok. No, a todos les corrió bien. De pronto revisa si se te cambió este objeto de acá, que de pronto le está dando una dimensión más grande al número de repeticiones del bucle. También puede ser otra opción. Bueno, regresando entonces, el extract también lo podemos hacer en un shape, que en este caso son las ecorregiones de Morrone, que miren, pues es un shape bastante grande, que tiene pues bastante información, tiene 46 objetos o características.
Entonces vamos a revisar, por ejemplo, aquí con el summary. Vemos esto. Ok, este RM ok. Era porque yo le organizaba después el sistema de referencia de coordenadas, pero es el mismo. Entonces, cuando yo identifico dentro del shape pase summary, es de ese que es este es el que yo necesito. Bueno, cuando yo le pido las características de ese shape y identifico cuáles son las columnas que él tiene, o sea, en qué columna está cada uno de las características espaciales que él me va guardando. En este caso, teniéndolo por acá más arriba, porque los shapes con muchas particiones o muchos objetos tienden a ser así muy grandes. Entonces, digamos, miremoslo por acá más fácil. Acá. Noten que el shape lo volví un data frame con el last.dataframe y ya tengo entonces acceso a las características del shape. Listo, me región, tan, tan, tan. Aquí yo puedo preguntarle entonces los call names para verlo más rápido de tabla de corregiones de Morrone. Y entonces veo que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto objeto es la provincia número 1, que es, digamos, son los polígonos que yo quiero indexar para saber cuáles regiones biogeográficas de las especies que yo indexé arriba están siendo ocupadas o tienen a lo sumo un registro. Entonces, cuando yo hago ese extract, yo puedo seleccionarle y pedirle que me haga el extract de ese shape de la cuarta columna y pedirle solo que me dé los valores de ese primer grupo de coordenadas de la provincia biogeográfica. Entonces me dice que todos caen en la provincia del Cauca, en la provincia del Magdalena. Aquí le digo que me diga pues cuáles son, el unique. Listo. ¿Para qué hago esto de esta forma? Porque yo quiero repetir este proceso para las demás especies. Y digamos, esta es una de las formas más sencillas de abordar a crear un bucle. Primero, hazlo para un objeto. Entonces, corremos todo lo que respectaría al proceso que quiero realizar para un objeto. Listo. Y pues miren acá entonces la selección de que yo pude plotear teniendo en cuenta cuáles, aquí en este caso el match me dice en qué región de esa tabla, cuáles son esos polígonos de la tabla que son o que están en el stack. Entonces, aquí este objeto me dice entonces cuáles son las filas de esta tabla de term que en la columna 4 tendrían las bioregiones. Entonces yo puedo plotear porciones pequeñas de ese shape y no solo plotear, dividirlas y guardar porciones aparte de ese shape. ¿Para qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto para engordar o conceptualizar mejor cuando estemos desarrollando el modelo de nicho algo que denominamos el M, que es la capacidad de como el lugar donde la especie puede habitar dadas las constricciones geográficas del paisaje. Y una buena forma de hacerlo es a través de las regiones biogeográficas que estas ocupan. Bueno, esta parte de acá pueden
eliminarla, correrla. La final era la especie que no tenía, era la especie que no tenía coordenadas cuando lo corrí por primera vez, pero pues para simplificarlo todo, pues decidí hacerlo solo para 4 especies. Noten pues ahí esa forma de eliminar elementos de un vector, es muy sencilla y también muy útil. Y acá entonces lo que hice fue pegar literal lo que corrimos acá arriba, en la parte de acá abajo, y adherirle pues esta liniecita para guardar los shapes individuales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a ser el extract, me va a seleccionar los polígonos que necesito y con esos polígonos ya seleccionados, al final le voy a decir que me guarde los polígonos aquellos en los que tengo a lo sumo una coordenada. En la función write.egr te pide entonces que pongas el shape que quieres guardar, dónde lo quieres guardar. En este caso, la función pues ya la han corrido, el getWD me bota el directorio como tal, el carácter del directorio. Aquí también podrían poner, entre comillas, el directorio donde quieren que ocurra. Y el nombre de la capa. El nombre de la capa, cuando está metido dentro de un bucle, es bueno pues que todo quede nombrado con la especie que debe ser para no perder información. Entonces el paste de cómo nombrar también se hace bastante útil, que es básicamente pégueme 2 caracteres. En este caso no le puse separado por qué, pero pues también pueden poner acá separado por un guión bajo, por ejemplo. Y el driver, el que es básicamente la forma en la que va a quedar, o sea que va a ser un shapefile, y el override true porque lo corrí varias veces. Entonces para no tener que ir, borrar y volver a correr, porque cuando guardas un shape y lo tienes ya con el mismo nombre y lo quieres volver a guardar, él no lo va a sobreescribir a menos de que le digas que quieres que lo haga. Entonces cargamos acá. Noten que todo bucle, recuerden, tiene que tener listas vacías para poder ir llenando conforme va corriendo. Y entonces ahí ya tenemos 12, de ahí ya tenemos pues los archivos guardados. Se pueden fijar en su carpeta que ahí vamos a tener entonces esos archivos. Yo creo que aparecen 12 porque son 3 archivos por cada especie. Los shapes son de varios archivos. Bueno, para continuar, antes de iniciar pues, el módulo de Wallace, que es lo que quería mostrarles antes de, quiero también mostrarles esta forma de hacer gráficos teniendo en cuenta dividiendo la pantalla. Entonces miren que ahí con esta función le dije que me dividiera la pantalla en una matriz de 4 objetos con 2 filas. Con esta función me muestra cómo está dividida la pantalla, entonces ahí me van a quedar puestos cada uno de los plots que yo haga a continuación. Que puedo ponerlo uno por uno o si ya, como ustedes también manejan los bucles, pueden hacer que lo haga automáticamente y vaya poniendo uno por uno. Entonces, aquí, ¿qué quiero que haga? Esta es otra función muy chévere, es mask. No me corta el raster a la misma extensión que el shape, pero me va a mostrar únicamente lo que está dentro de él. Entonces, lo corro y él va a plotear uno, otro, otro y otro y los va a posicionar ahí. Quedaron súper chiquitos, lejos, todos tristes, no se ve nada. Entonces, una de las formas de organizar eso es con el par que te cuadra las márgenes del plot. Entonces, si lo volvemos a correr, ese par con el argumento my me dice de que los márgenes de arriba, de la derecha, de abajo y de la izquierda van a ser de 0.1 pulgadas. ¿Listo? Entonces yo corro ese par y ahí sí vuelvo a correr mi bucle para que me los plotee y ya pues me muestra imágenes de un tamaño un poco más decente
de lo que yo denomino, o de lo que vamos a denominar el M de las especies a las que queremos hacerles el modelo. Cabe anotar que una vez usted corre esto, R queda entendiendo que usted todo lo va a plotear dividido en 4. ¿Listo? Hasta que ponga o corra el def off. Si tú no corres el def off, R va a quedar con ese por defecto y va a plotear siempre los 4 espacios. Con el def off terminas y ya mata o terminas el proceso de plotear. Funciona mucho cuando tú estás haciendo plots y por alguna razón no muestra la imagen y no muestra la imagen y no muestra la imagen, que no sabes cuál es. DevOps es el salvavidas para ese tipo de errores. Bueno, aquí les, bueno, las características, bueno, los nombres de las variables de working que vamos a usar. Y cuéntenme, todos lograron instalar Wallace, ¿cierto? Y les corrió el libro al Wallace. Sí, no sabe, no responde. Listo, muy bien. Todos les pudo instalar, entonces aquí con este Run Wallace nos vamos para otra pantalla. Aunque aquí me va a redireccionar, entonces voy a tener que compartir una nueva función. Una nueva función. Y entonces, ahora les voy a compartir esto. Listo. ¿Ya están viendo mi interfaz de Wallace? Sí, ok, listo. Ya están viendo mi interfaz de Wallace. Bueno, ¿qué es Wallace? Wallace es una iniciativa de investigadores del Laboratorio de Biodiversidad del Museo de Historia Natural de América y del New York College. En ese equipo de trabajo hay 2 colombianos, Gonzalo, no me acuerdo cómo se apellida, y Adriana Paz. Ellos, junto con otro grupo de especialistas, han adherido una línea de trabajo que te permite ir paso a paso por la forma adecuada de hacer un modelo de nicho ecológico. Ahora, ¿qué es un modelo de nicho ecológico? Entendiendo un modelo de nicho, un nicho ecológico como el cúmulo o el hipervolumen de variables ambientales que, en el que una especie tiene un R positivo, esa es como la definición como tal, entiéndase por R el crecimiento poblacional, complica mucho usted en realidad moderar el nicho ecológico que es. Voy a compartirles acá esta imagencita, pues no necesitaba la verdad hacer diapositivas, entonces solo quería mostrarles esta, que es el BAM. Esta es la conceptualización de un modelo de nicho ecológico, que son los factores bióticos, que puede ser la competencia de especies, la disponibilidad de alimento, cosas que en realidad son muy difíciles de modelar porque esos datos son complicados de obtener. Aquí tenemos los requerimientos ambientales y aquí el M, que es la capacidad de dispersión o las zonas a las que la especie puede llegar. Entonces, cuando nosotros hacemos un modelo de nicho ecológico, nosotros en realidad no estamos modelando el nicho efectivo de la especie. O sea, nosotros no tenemos en cuenta que la especie, sus poblaciones están creciendo en ese punto. No, solo tenemos la evidencia de que está ahí y de que se relaciona con ese ambiente. Ya partiendo de la cantidad de registros que tenemos, podemos hacer que esa asociación con esas condiciones ambientales sea más fuerte o más débil. Entonces, ¿cuál es la relación que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver esta porción de acá. Este es el espacio ambiental al que nosotros nos queremos acercar. El espacio que es ambientalmente idóneo para la especie, pero que también está disponible dentro de su geografía. Porque un modelo de nicho ecológico lo que hace es delimitar
la relación de la especie con su espacio ambiental, ver cuál es el espacio ambiental óptimo, y ese espacio ambiental lo va a proyectar en la geografía. Pero al proyectarlo en la geografía, él no tiene en cuenta que la especie no es capaz de pasarse el río Magdalena, que no le gusta el calor sino el bosque de alta montaña, entonces te lo va a poner en las tres cordilleras, y es el lío entonces de tú hacer un modelo de nicho ecológico al que no le prestes atención a ese diagrama BAM para poder tener una hipótesis acertada de dónde está la especie. Porque con todos estos programas de modelación o de, o de manejo de datos, como bien nos decía el profesor Solari en algún momento, basura entra y basura sale, ¿cierto? Entonces tiene que haber un proceso de curaduría de datos y sobre todo tener muy clara la parte de conceptualización. Bueno, empezando ya el flujo de trabajo de Wallace, encontramos que están viendo mi interfaz de Wallace, ¿cierto? Ya se las compartí. Sí, listo. Bueno, Wallace tiene varias opciones. Una es que yo puedo descargar de una mis datos de GBIF, le digo qué especie quiero y él me descarga los datos de GBIF. ¿Qué problema hay ahí? Que esos datos tienen una curaduría muy por encimita y si los vas a mirar con lupa vas a encontrar un montón de errores que no quieres que se incluyan en tu relación. Entonces, esta vez vamos a hacerle user specify, que quiero que yo introducir la base de datos que yo muy juiciosamente curé. En nuestro caso es la base de datos proveniente de las funciones que corrimos antes. Entonces digamos que no van a haber un montón de registros para correr el modelo, que no es lo ideal es que hayan muchos, pero la idea es que no nos explote el computador y todos puedan ver los resultados. Entonces le damos aquí en buscar, él nos remite a una paginita, nos abre una página desplegable y ahí van a buscar entonces el .csv que guardamos anteriormente. Yo quiero correr el modelo de Aglaectis. Ustedes pueden correr otro si quieren. Y le digo abrir. R es muy caprichoso, igualas también. Entonces, no, cuando notaron cuando creamos la tabla, yo le asigné los nombres a las columnas, o sea que y solo son 3 columnas, la primera nombrada como name, que es el nombre de la especie, la segunda como longitud y la tercera como latitud. No pueden estar en un orden diferente, tienen que estar en ese orden y con esos nombres y separados por comas. ¿Listo? Por eso es un punto CSV. Listo, entonces le pedimos que cargue las ocurrencias. Ahí ya me carga las ocurrencias. Si no hubiésemos asignado el CRS antes a las coordenadas, no podría, nos caería por allá en la Antártida o en otro lado. Entonces ya vemos ahí las coordenadas en nuestro mapa. Listo. Vamos a pasar a procesar las ocurrencias. Esta es otra función muy chévere porque él te permite hacer curaduría de datos desde acá. O sea, si usted es un teso en la especie con la que está trabajando y usted sabe que esa especie no llega hasta pasto ni abate, entonces tú le pides que, bueno, me paro acá y le digo, ah, bueno, esa es la ocurrencia número 6. Yo le digo que me lo remueva por el ID, le pido que me quite la 6 y la remuevo. ¿Listo? En este caso, pues no queremos porque se supone que este dato que tenemos acá es de una base de datos de la que tenemos confianza, que fue curada, que es un data paper, ¿cierto? Entonces confiamos en la veracidad de ese registro. Entonces yo digo, listo, vamos a seleccionar las ocurrencias desde el mapa, me paro aquí y dibujo el poligonito, que me las va a aceptar todas. Esta parte es súper chévere porque pues en últimas te permite una interfaz directa con el mapa y todo lo que tú hagas acá, el polígono que creaste para aceptar las ocurrencias, la ocurrencia que sacaste, todos estos procesos quedan en el código que te va a botar al final. O sea, al final tú obtienes el código de R con el que hiciste todas estas vainas con una interfaz. Entonces le digo aquí que finish y que me seleccione esas ocurrencias.
Listo. Una vez seleccionadas esas ocurrencias, él ya sabe que vamos a trabajar con esos datos. Acá ya pasamos a seleccionar entonces las capas de workclean. También está user specified porque tú puedes tener otras covariables que quieras buscar en el análisis. Cabe anotar que si quieres ponerlas tú, tienen que estar todas juntas en una carpeta y estar tan organizaditas como para generar un stack. O sea, tienen que ser capas de la misma extensión, de la misma resolución y de la misma dimensión, el mismo sistema de referencia de coordenadas, en fin, igualitas. Entonces no vamos a subir más porque pues utilizamos las mismas de workclean. Aquí ponemos la resolución a 5 minutos. Yo creo que eso viene siendo como de 25 kilómetros cuadrados más o menos. La quiero así para lo mismo, para facilidad en el procesamiento. Entonces, listo, yo le pido que me cargue esas capas. Bueno. Le pude dar que me pidiera que me cargara esas capas. Y que le puse a que me cargara las capas todas, pero yo aquí puedo seleccionar algunas. Si recuerdan, yo ya sé, por ejemplo, que AgliaEctes tiene una gran relación con Bio12. Entonces, dados los análisis que hice anteriormente, yo puedo seleccionar mejor las capas para trabajar. Voy a quitar este proceso y voy a quitar algunas de estas capas para que sea más sencillo. Bueno, entonces ahí ya cargo mis capas, él chequea que todo esté en orden, que efectivamente las coordenadas y las capas estén en el mismo sistema de referencia de coordenadas y me puede hacer un extract veraz de lo que está haciendo y me muestra aquí el stack. Una cosa muy chévere que tiene Wallace es que tiene estos apartes que son la guía que te dice exactamente cómo están las relaciones de las capas, de dónde sacaron las workclean, ¿cierto? Por ejemplo, acá está la publicación de las capas, ¿cierto? De workclean, por aquí anda el sensei. Y entonces es muy chévere porque si usted se pierde en algún punto de la conceptualización de lo que estás haciendo, pues no tienes que ir muy lejos a buscar, sino que acá cada uno tiene los apartes para vos remitirte. Entonces acá te dicen qué es cada variable climática y cómo opera. ¿Listo? Bueno, miren acá. Aproximadamente 10 kilómetros de píxel. Entonces esos son 10 por 10. O sea, está más grandotota. Listo. Ya vamos a pasar aquí a procesar entonces esto. Ya tengo cargadas estas vainas. Vale. En esta parte vamos a adherir lo que nosotros quisimos organizar como M. ¿Listo? Entonces yo le digo que user specified. Listo, vamos a seleccionar la región de estudio, que la región de estudio en nuestro caso es aquella de la que nosotros reconocemos la especie puede llegar. Lo podemos hacer por regiones biogeográficas, por cuencas hidrográficas, por si queremos hacer algo para un municipio, departamento en particular, de analizar idoneidad de hábitat para manejo especial, se puede acortar solo para un municipio, en fin, puedes jugar con el shape que quieras. Cargamos el shape y como los shapes son de varios archivos, no deben cargar solo el CSHP, sino que deben cargar los 3 o los 4 o todos los archivos que compongan el shape, que a veces varía eso de 3 a 4, me parece por ahí dependiendo de cómo se guarde. Entonces ya cargamos, tiene algo muy chévere que es que puede hacer un buffer a la región, digamos yo le pongo, no, sumámosle 0.5 y lo cargo.
Entonces ahí ya me pone el shape que yo organicé antes, que quiero sea el límite en el que ocurra la proyección de las variables de la relación del espacio ambiental, solo me lo proyecte a este espacio geográfico. Listo. Aquí en la parte de abajo me pide que los puntos de background, que son los puntos de entrenamiento, él pone, por lo general, por defecto se ponen 10.000 puntos, que son con los que se puede analizar hacia qué lado se relacionan más tus puntos de referencia, ¿cierto? Digamos que son algunos los denominan falsas ausencias o background. Yo le voy a bajar esto la mitad, lo voy a dejar en 5.000 para que no se nos demore mucho. Y entonces ahí empieza a hacer ese procesamiento de variables ambientales, que imagínense en un extract de 5.000 puntos aleatorios en el stack de variables ambientales que está enmascarado por este shape. ¿Listo? Así como generamos el plot anteriormente, él me genera esos mismos cálculos de esa manera. Bueno, ya lo tenemos así. Ahora pasamos a la partición de nuestros datos para el entrenamiento del modelo y para la evaluación del modelo. Porque pues tenemos que ver efectivamente si nuestras predicciones están bien o no. Yo le pido siempre que sea una partición espacial y que sea en bloques de 4 grupos. Si yo lo parto de esa manera, estoy garantizando que el 25% de mis datos no van a ser usados para entrenar el modelo, sino que van a quedar aparte para evaluarlo, para ver efectivamente qué tan idóneo es el hábitat en esos puntos y si el modelo sí se ajusta adecuadamente. Más adelante nos van a dar algunas medidas estadísticas para determinar si el modelo sí es robusto o si no es robusto y toca buscar más coordenadas o buscar otras covariables. En fin. Bueno, ya hicimos la partición. Cabe generar que miren aquí nos permite descargar los puntos de background de las localidades. Y ya pasamos al modelo. A Maxent. Entonces, ¿qué es Maxent? Maxent se denomina un algoritmo de máxima entropía que básicamente busca cómo relacionar bajo diferentes funciones cómo opera la idoneidad de hábitat en función del número de registros que se tengan en cierta condición ambiental. Entonces, las especies pueden responder a diferentes funciones. Unos pueden seguir funciones lineales, cuadráticas, o cuadráticas y lineares, o no me acuerdo el nombre, o hinge, o el producto de varias. Entonces aquí seleccionamos algunas de ellas. Lo dejamos en Maxent. El factor de regularización. Esto que es aquí lo menciona como la penalidad contra la complejidad y es, digamos, una forma de el tener en cuenta que se tienen muy pocos datos de la relación, que es una especie rara, entonces que no necesariamente el hecho de que hayan pocos puntos quiere decir que la relación es débil o que la relación no se da, sino que debe sopesar de cierta manera cómo calcular esa relación. Igual en la literatura que encuentran en esta parte nos explican mucho mejor cómo ocurre todo este proceso. Y cómo entonces, en este caso, el AUC, que es el área under the curve, el área bajo la curva, de una relación del número de presencias bien predichas y de ausencias también mal predichas. Que son son de los denominados errores de comisión y errores de
errores de comisión y de, como bueno, el error tipo 1 y el error tipo 2, un falso positivo o un falso negativo. Otra cosa que hace muy chévere Wallace y que de hecho es la razón por la que recomiendo que se puedan hacer modelos de nicho desde el principio, desde acá, es el que corre este paquete o estas funciones que se llama mnval, que lo que hace es buscar por sí solo las formas de maximizar el AUC conforme va a asignar las funciones que se relacionan. Entonces, es muy preciso al momento de generarte, digamos, la mejor combinación de parámetros con regularización, con las funciones que vas a poner a que te corran para maximizarte la predicción. Bueno, entonces yo le digo ya, maxen, seleccioné las formas en las que quiero que se relacionen y le pido que me lo corra. Me está evaluando mnval, guardándome las relaciones de mejor manera entre ellos. Hasta el momento, ¿cómo vamos ahí? A ninguno le ha aparecido una pantalla gris y se le ha muerto Wallace. Porque lo hace. Bueno, cuando van corriendo Wallace y hay algún proceso que se detiene o hay algún error en medio del proceso, los desarrolladores de Wallace lo llaman como que the dark screen of death, la pantalla oscura de que el proceso se detuvo y de que tristemente toca y volver a R, darle escape y volver a empezar desde el principio. Esperemos no sea la razón. Como le pedí varias relaciones, entonces ahí se está demorando un poquito. Pero ahí vamos. Tan, 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 tan. Chicos, preguntas, comentarios hasta el momento. Nada. Manolo, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿El Wallace incluye esa partición de datos Jackknife que recomiendan para menos de 25 puntos? Sí, ahí está también. Ah, ok. Non-spatial Jackknife. Y el KSLN ahí para los que están. Listo, gracias. Y qué más, ¿no? Y pues y ahora, hace poco también estábamos probando la versión 2 de Wallace y van a adherir ya enmascaramientos por capas de bosque o por rangos altitudinales, pues como hacer todos estos procesos que igual todo ese postprocesamiento que tú hacías a mano después, también se lo están adhiriendo. Entonces, la próxima versión de Wallace va a estar muy coqueta también. Bueno, ya nos dio el modelo. Y vemos entonces que los AUCs están bien, están por encima, están llegando casi, están por encima de 0.7, o sea, quiere decir que hay una predicción buena del modelo. Pasemos de una a la visualización. Aquí le va a pedir que con Bio12. Y acá entonces me muestra las diferentes relaciones. A todas les va muy bien. Bueno. Plotear las curvas de respuestas. En este caso de Bio12. Se relaciona bastante bien.
podemos ver cómo según diferentes relaciones ocurre. Que está con bio 1. Con bio 12 que es totalmente al contrario, o sea, tiende a lo que veíamos del PSA, que explica más la varianza de los datos, la precipitación anual, que era bio 12. Bueno, pasemos a la predicción del mapa. Pedirle varios logísticos. Aquí le puedo pedir no threshold, o sea, que me muestra el continuo, o ya un binario cortado por el percentil 10, que es básicamente las regiones que tienen un 90% de probabilidad de que la especie ocurra. Entonces, le pidámosle que sea no threshold. Primero que sea así. Ploteémoslo. Me muestra nuestra hipótesis. Vamos a pedirle aquí que me borre ese poligonito para poder ver bien. Entonces, esa predicción raw, logística. A ver cómo va. Y allá entonces nos muestra que efectivamente solo proyectó para la región M que nosotros estábamos viendo y que los espacios ambientales idóneos respetan a la alta montaña. Como pueden ver, la cordillera central tiene todos los datos y aún así tenemos predicciones buenas en la occidental y en la oriental que ya podrían ser corregidas dado más datos o con funciones de postprocesamiento, que también hay varias que se han desarrollado para pues, tener en cuenta y mejorar estos aspectos. Podemos pedirle entonces que me diga el percentil 10. Y ahí entonces me deja solo las regiones en una capa binaria de 1 y 0 de presencia-ausencia en las regiones con el 90% de probabilidad de que la especie ocurra, que ya vendría a ser ese mapa binario que yo quisiera tener para generar ya pues la hipótesis de distribución muchas veces. Yo puedo pedirle que sea pues, lo que está ahí ploteado, que me lo baje como un ASCII o como un punto TIFF. ¿Sí? Vamos a pedirlo como un punto TIFF, el binario. Ahí me lo descargó. Aquí pasamos a la región de proyecto, New Stem. Y ya hay otras funciones que nos permiten ver, por ejemplo, aquí si hay capas, imagínate, New Time. Es el futuro. Bueno, esta parte no la había trabajado tanto. Vamos a ver si lo proyecta con capas que ellos tengan. Yo no tuve que hacer absolutamente nada. Error de Polygon. Not be drawn and fish. Please use to draw top left. Bueno. La otra parte chévere que les quería mostrar, que esa parte de las proyecciones no la había trabajado tanto, es ya generar el código de todo lo que se hizo. Miren acá, ya al final de todo lo que se pudo descargar el código. Y de esa manera entonces pueden generar modelos de nicho sencillos, bien acotados, poniendo atención en todos los parámetros que se requiere para que sean pues de la mejor forma y pues poder acercarnos un poco también a que en realidad no hay que ser pues expertos en programación para poder realizar modelos de nicho que en realidad tienen mucha complejidad. Esos MNVals y otras cosas se vuelven complicadas,
para poder desarrollarlo. Muchachos, comentarios al respecto, dudas. Bueno, ya con esto vamos a regresar a nuestra consola. Ya regresamos a la consola. Se descargó ese mapa binario. Le damos escape para terminar el proceso y poder volver a utilizar R, porque acá, si notan, hay muchos outputs de todo lo que corrimos en la consola. Y entonces vamos a mirar cómo fue que aconteció eso. Wallace Session. Voy a llevar mi sesión de Wallace a la carpeta y también el threshold. Lleven igual los archivos que descargaron a la carpeta de la clase y para que pues los visualicemos. Aquí ahí ven todos los outputs pues, que generamos anteriormente. Listo. Bueno. Volviendo acá entonces. Vamos a pedirle que me cargue esto. Entonces ahí ya tenemos el output de nuestro modelo de distribución binario de presencia-ausencia delimitado para nuestra área de estudio. Bueno, muchachos, espero pues les haya gustado esta sesión, esta parte de los talleres Colebol, que básicamente los planeamos y los esquematizamos para mostrarle pues, a las personas que están empezando a desarrollar estas herramientas o a usarlas, a las personas que ya las usan, que vean que pues, pueden tener una red en la que se puede llegar pues, a aprender bastante y apoyarse mutuamente. Una vez más es una invitación a que las personas de todas las partes pues, del país que quieran o sean entusiastas de la biología evolutiva y de la investigación con colegas y a que se unan pues a estas mesas de trabajo para poder continuar nutriéndonos desde lo que podemos manejar cada uno, desde lo que sabemos. Y pues fue un placer pues acompañarlos en estas 4 sesiones de mi parte y de Juliana, que pues desarrollamos pues los talleres. Esperamos pues haya sido de su gusto y que pues hayan adherido nuevas herramientas a su flujo de trabajo para realizar pues diferentes tipos de trabajos. Bueno, no siendo más, les agradezco bastante. Hasta acá yo dejo la presentación, el ejercicio que les traía y pues ya lo otro es que puedan ustedes quizás generar los otros modelos de nicho para las especies que quedaron ahí y plotear de diferentes formas los mapitas usando, digamos, estas formas de dividir las hojas y de organizar. La idea era dejar, pues, como les digo, herramientas prácticas para que las puedan usar en su día a día. No sé si Juli tenga algo que decir o alguno de los muchachos de la mesa o de las mesas de diferentes partes.
No, Lolo, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros todas las sesiones. De verdad, eso, pues, de todas formas también queremos sus opiniones para mejorar y pues este es un ejercicio que estamos haciendo con mucho cariño, pero sabemos que también hay algunas cositas que mejorar, entonces esperamos sus sugerencias. Bueno, ya también les quedó pues el correo de nuestra mesa de trabajo para que se comuniquen con nosotros, sean pues las personas de las otras mesas de país para que ayudarlos a las iniciativas que tienen o que estemos pues trabajando juntos. También cabe agradecer al Parque Explora por facilitarnos el espacio físico para realizar nuestras sesiones de colerbol, nuestras charlas y desde la distancia también proveernos esta cuenta para que pudiese llegar a muchos de ustedes con facilidad y buena conexión el taller. Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Hasta luego. Ahí me etiqueté como Lolo porque al parecer Lolo para arriba y para abajo. Entonces, igual también les envío un correo por ahí desde el personal por si les puedo ayudar en alguna cosa. Muchas gracias.